¿Saben qué? Bien, ya regresé. Anda muy mal mi internet. Una disculpa. Bien. Entonces decíamos que está el surco postcentral. Y este surco postcentral manda una prolongación hacia atrás. Otro surquito, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese surco? Intraparietal. El surco intraparietal. De esa forma, mi lóbulo parietal queda dividido en 3, ¿verdad? Y te voy a poner aquí otro giro. ¿Qué giro será este? Postcentral. Postcentral. Es el postcentral, muy bien. Y después, arriba y abajo del surco intraparietal, se encuentra, ¿cuál será? Lobulillo parietal superior. Exactamente. El lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal, ¿qué? Inferior. Entonces, ese es el pequeño lóbulo parietal. Muy bien. Doctor, Vámonos al ¿esos temporal. dos son igual al supramarginal y al angular? Ah, mire, ahorita va a ver que el supramarginal y angular, exactamente, se continúan con el lobulillo parietal inferior. Si alguien nos pregunta, oye, en el lobulillo parietal inferior, ¿qué hay? Ah, mira, están 2 giros. El giro supramarginal y el giro angular. Es correcto. Que ahorita los vamos a describir. Porque son pliegues de paso que se unen al temporal. Ok. Es correcto. Muy bien. No hay por qué. Entonces, ahora si me voy al lóbulo temporal, voy a tener un surco que está paralelo al surco lateral y después una curvita hacia arriba, que será el surco temporal superior. Y otro surquito por abajo de él, que también se va hacia arriba, que es el surco temporal inferior. Y entonces ya han 3 giros del lóbulo temporal. Este será el giro Temporal superior. temporal superior, el giro Temporal medio. temporal medio y el giro Temporal inferior. temporal inferior. Perfecto. Y entonces aquí vamos a ver lo que está comentando la doctora, ¿verdad? Estamos viendo que el giro temporal superior se curva donde termina el surco lateral y entonces forma efectivamente el giro supramarginal. Que continúa con el giro temporal superior. Y el giro temporal medio también se curva hacia arriba y se dirige al lobulillo parietal inferior y forman el giro angular que estaban comentando. Está el giro angular. Muy bien. Ese sería en el lóbulo temporal. Nos quedaría nada más el pequeño lóbulo occipital en esta cara lateral. Y aquí se ve un pedacito de una cisura que vamos a ver muy profunda en la cara medial, al igual que el surco parieto occipital. ¿Cómo se llama este surco? Calcarina. Calcarina. Es el surco o la cisura calcarina. ¿Verdad? Bien. Algunos autores describen que aquí rodeando a este surco se encuentra el giro semilunar, que muchos autores dicen que es muy inconstante. Semilunar. Ok, que es muy inconstante. Muy bien, entonces, esas serían las características de esta cara lateral del hemisferio cerebral. Ahora, ustedes saben que esta cara lateral se han encontrado algunas funciones, ¿sí? Que nos pueden determinar más o menos por estimulación cortical o por magnetoestimulación. Se puede saber cuál es alguna de las funciones de esta área, de estos giros. Entonces vamos a hablar de la función de estas áreas. Y entonces empezaríamos con el giro precentral.
Y este giro precentral, ¿sí? ¿Qué función tiene? ¿Es el área motora principal? Muy bien, es el área motora primaria. Aquí es donde se inician muchos de los movimientos voluntarios, porque ahorita que estamos escribiendo es a través de esta área motora primaria donde se están realizando estos movimientos, a través de una vía que vimos que descendía por el cordón lateral de la médula espinal. Vamos a recordar un poquito de médula espinal. Y cuando vimos los tractos descendentes de la médula espinal, pusimos un tracto aquí. ¿Qué tracto es este? Que es muy importante para los movimientos. Y acaba aquí en mi neurona motora inferior, en el asta anterior. ¿Córtico-espinal lateral? Exactamente. Es el tracto córtico-espinal lateral. Perfecto. Entonces, mucho de este tracto córtico-espinal lateral se origina en este sitio, en el giro pre-central. Por eso se llama el área motora, ¿qué? Primaria. Que ya ven que hubo un neuroanatomista que por estudios de conexiones, de características de las neuronas, empezó a hacer también un mapa y lo fue numerando este mapa. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? Rodman. Rodman. Exactamente, de este autor que es Brodmann. ¿Y qué número le puso al giro precentral? 4 y 6. 4. 4, exactamente, 4. Ahorita vamos a ver la 6, que está adelantita, exactamente. Entonces, área 4, área motora primaria, giro pre-central. Pero después hubo un neurocirujano canadiense, Walter Penfield, que empezó a operar pacientes con anestesia local y que eran epilépticos. Y él decía, voy a tratar la epilepsia quitando el foco irritativo. Pero entonces encontró que al estimular algunas áreas de la corteza cerebral, notaba que había movimientos. Y entonces describió el homúnculo motor de Penfield. Acuérdense que homúnculo quiere decir hombrecillo mal hecho. Quiere decir que es un muñequito, es la representación del cuerpo, es decir, una representación somatotópica en el giro precentral, de tal manera que este neurocirujano vio que cuando estimulaba el giro precentral del lado izquierdo, en su porción inferior, el paciente empezaba a tener movimientos de la hemicara del lado contrario. Quiere decir que estaba estimulando el tracto córtico vulvar o córtico nuclear. Pero veía que el área cortical que provocaba movimientos de la lengua era muy grande. Entonces, quiere decir que este homúnculo motor de Penfield tiene una lengua muy grandotota porque tiene una representación en la corteza cerebral muy grande. Y eso explica por qué tenemos gran variabilidad de movimientos de la lengua, porque tiene una representación en la corteza muy grande y me permite movimientos tan finos con la lengua. Y también tiene unos ojos grandes. Después se estimulaba aquí en la porción media y se empezaba a mover el brazo y principalmente la mano. Tercio medio, la mano. Y vio que tenía una mano. ¿Cuál es el dedo motriz más importante de la mano? ¿Cuál creen que sea? ¿El pulgar? El pulgar. Pulgar. Entonces, tiene un dedo pulgar grandotote, grandotote. Y entonces esto permite que el pulgar tenga gran variabilidad de movimientos porque tengo una representación cortical mayor. Es decir, tengo mayor número de neuronas del tracto córtico-espinal que van a actuar en la neurona motora inferior que está en el asta anterior de la médula espinal y que va a inervar los músculos de la mano, ¿verdad? Muy bien. Después se estimulaba la porción superior y se dirigía también todavía a la cara medial, que vamos a ver al rato, se movía el miembro inferior y sobre todo los dedos del pie, ¿verdad? Y entonces el homúnculo motor de Penfield. Después vamos a observar que adelante de esta área motora ¿La parte primaria, inferior qué estimulaba?
La porción inferior vio que al estimular esta área se movía la mitad de la representación más amplia en la corteza cerebral de movimientos de la lengua. Gracias. No, nada. Entonces, vamos a observar que hay otra área, que es la que decían, el área premotora. Que si se dan cuenta abarca parte del giro frontal superior y del giro frontal medio. Y esta área, ¿qué número le puso Brodmann? 6. 6. Es el área 6 de Brodmann. Ahora, vamos a observar que la porción superior de esta área premotora se va a continuar en la cara medial del lóbulo frontal. Va a formar la llamada área motora suplementaria. Entonces, la que estoy aquí rellenando así, forma parte del área premotora, pero recibe un nombre especial que es el área motora suplementaria. Y esta área motora suplementaria es importante porque se dice que aquí se realiza la planeación de los movimientos. Entonces, se puede hacer resonancia funcional. ¿Sí? Ok. La próxima clase, pues ya veríamos sistema límbico, Leonardo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les decía que esta área motora suplementaria se vio que sirve para la planeación de los movimientos. ¿Y de qué forma lo vieron? Bueno, meten al sujeto voluntario a la resonancia, y la resonancia funcional lo que detecta es que se observan las áreas de la corteza que están más activas. ¿De qué forma? Inyectando sustancias, medio de contraste, que va pintando las áreas del cerebro que tienen mayor irrigación. Es más o menos como podría funcionar así la tomografía de emisión de positrones y la resonancia funcional. Entonces, si le dicen al sujeto, mire, usted piense que está abriendo y cerrando su mano derecha, pero no haga el movimiento. Entonces, cuando está pensando que está abriendo y cerrando los dedos de su mano derecha, está activa esta área premotora en su región del área motora suplementaria, que es la porción superior y que se va en la cara medial del frontal. Y cuando le dice al sujeto, ahora sí realice el movimiento de abrir y cerrar su mano, sigue activa el área premotora, pero se activaba el homúnculo motor de Penfield en la representación de la mano. Entonces, quiere decir que esta área motora suplementaria sirve para la planeación de los movimientos y también sigue activa en la ejecución del movimiento. Y en la ejecución del movimiento solamente está activa el área motora primaria, donde está el homúnculo motor de Penfield. Okay. Adelante de esta área se encuentra el área 8 de Brodmann. ¿Alguien nos podría decir qué importancia tiene esta área 8 de Brodmann, que está ahí en el giro frontal superior y giro frontal medio? Movimientos horizontales del ojo. Muy bien, También sirve para los movimientos oculares Oculares conjugados. conjugados. Tanto en sentido horizontal, ¿se acuerdan cuando vimos movimientos oculares? Que si quiero voltear hacia el lado derecho, nacía en mi frontal izquierdo, ahorita estoy aprendiendo en qué área del frontal izquierdo, y llegaba al puente y estimulaba al centro de la mirada horizontal del puente, la formación reticular paramediana pontina, y esta iba a regular los movimientos para que se contrajera el recto lateral del ojo por acción del sexto par y el recto medial del ojo izquierdo, del lado contrario, a través de la conexión del fascículo longital medial con el núcleo principal del tercer par. Estos serían movimientos horizontales, donde área 8 izquierda se activa y los ojos se van hacia el lado derecho. Pero cuando quiero voltear hacia arriba y hacia abajo, se estimulan las dos áreas 8. ¿Ok? Entonces, es el área de los movimientos oculares conjugados. Me voy hacia abajo y Doctor, llego... perdón, ¿puede repetir qué conforman el área 8? Al área 8 lo forma el giro frontal superior y giro frontal medio, por delante del área premotora. Gracias, doctor. No, no hay por qué. Muy bien. Decíamos, vamos al giro frontal inferior
Y aquí, en el área triangular y opercular, ¿sí? Se encuentran las áreas 45 y 44 de Brodmann. 45 triangular, 44 opercular. ¿Qué importancia tienen estas regiones del giro frontal inferior triangular y opercular, que son las áreas 45 y 44 de Brodmann? La del lenguaje. Ahora es el lenguaje. Es el área para la expresión verbal del lenguaje, ¿sí? Que la describió un médico internista, que es ¿quién? Broca. Broca, exactamente. Broca. ¿Sí? De hecho, Broca es un iniciador de la localización de las funciones de la corteza cerebral, porque el paciente de Broca estaban construyendo una vía del tren, una barreta de acero, se descuida el trabajador y se le encaja la barreta de acero, se le encaja en el ojo del lado izquierdo. Y perfora el techo de la órbita y le lesiona el giro frontal inferior. El paciente, lo describe Broca, viene en la revista del New England Journal of Medicine, ¿sí? De 1885-86. Y entonces está en coma el paciente y al despertar no tenía parálisis de las extremidades, se entendía perfectamente, pero cuando quería hablar no podía expresarse. Y no tenía parálisis de los músculos de la lengua ni del paladar. Dice que curioso. Dice que estaba conservado su giro precentral, la representación de la cara, ¿sí? No había lesionado esas áreas, solamente el área de triangular y opercular. Y entonces, Broca hace un seguimiento del paciente, fallece por alguna otra causa, le hace la necropsia y encuentra que tenía una zona aquí de destrucción, de gliosis, de cicatriz. Y entonces él concluyó, esta área seguramente tiene importancia con el área, lo que se llama el área motora del lenguaje. Que cuando se altera el lenguaje en forma adquirida, como este paciente que hablaba perfectamente bien y después tuvo problemas para expresarse, se llama afasia. Entonces, afasia se refiere a una alteración del lenguaje en forma adquirida. Y esta es una afasia motora, porque el paciente no tiene problemas en la comprensión del lenguaje verbal, sino tiene problemas en la expresión verbal del lenguaje. Y ya se ha quedado como la afasia de Broca o una afasia motora, por lesión aquí. Muy bien. Recuerden que solamente el área de Broca se encuentra en el hemisferio dominante. Cuando hablamos de hemisferio dominante, nos estamos refiriendo a las áreas del lenguaje. Entonces, las áreas del lenguaje se encuentran en los sujetos que somos diestros del lado izquierdo y los que son zurdos, va a estar en el hemisferio del lado derecho, ¿verdad? Ya veremos que hay zurdos que a veces sigue siendo el hemisferio izquierdo su dominante, ¿ok? Pero en general estamos viendo que efectivamente... En el caso de los ambidiestros. Fíjense, los ambidiestros, ¿sí? De todos modos tienen una dominancia cerebral, porque se antojaría que ese sujeto ambidiestro tuviera activas las dos áreas de Broca, ¿verdad? Izquierda y derecha. Pero no, desafortunadamente no. Se ha visto que, aunque sea ambidiestro, siempre existe una dominancia cerebral del lenguaje. ¿Ok? Muy bien. Después vamos a tener aquí en la convexidad del lóbulo frontal otras áreas que serían el área 9, el área 10, ¿verdad? Que se encuentran aquí, en esta cara lateral. 9-10. Que son lo que le llaman la región prefrontal dorso lateral. Dorso porque está hacia arriba, dorsal, ¿verdad? Acuérdense que el sistema nervioso todavía está acostado, dorsal, y lateral porque efectivamente está en la región prefrontal lateral. ¿Alguien nos podría decir qué importancia tiene esta región prefrontal dorso-lateral, donde están las áreas 9 y 10 de Brodmann? ¿Razonamiento? Inhibitorio. Visión. Conducta.
Tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el juicio, con nuestra capacidad de atención y de funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas con el juicio. Quiere decir que con esta región dorsolateral del prefrontal planeamos nuestro día, sabemos a qué hora vamos a tener nuestra primera clase, nuestra segunda clase, qué ropa voy a poner, a qué hora voy a desayunar, todo lo estoy planeando con esta región. Y la atención, que es ahorita, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En donde puede ser que ahí en sus casas haya muchos estímulos, ¿verdad? Alrededor y eso. Y sin embargo, ustedes son capaces de concentrar toda su capacidad intelectual en lo que están viendo en la pantalla de la computadora y lo que están escuchando. Esa es mi capacidad de atención. Ustedes saben que hay niños que tienen trastornos de atención. ¿Cómo se llaman esos niños? ¿Los niños que tienen? Déficit de ¿De atención? Exactamente. Trastorno de déficit de atención, ¿sí? Es el famoso TDA. Y la H es que se puede asociar con hiperactividad. Entonces, son de donde las mamás dicen, mi hijo es muy listo, doctor, anda donde quiera, agarra todo, anda por... Lo que pasa es que es un niño que tiene trastornos de déficit de atención, de tal manera que le cuesta trabajo mantener atención en un solo estímulo y cualquier otro estímulo inmediatamente lo distrae. Y esto va a provocar cambios en su, más bien alteraciones en su aprendizaje, porque para el aprendizaje es importante la atención, ¿verdad? Y que puede ser asociado con o sin hiperactividad. Y ya ven que son niños muy impulsivos, se dejan llevar por su deseo de que ven ahí en el consultorio, son los niños que llegan al consultorio y se lo destruyen a uno en el consultorio. Ya se subieron a la pesadora, ya agarraron la computadora, ya se meten a la sala de exploración y ya cuando salen, ya salen con el martillo de reflejos. O sea, así son, ¿verdad? Pero son niños que, acuérdense que el TDA es para toda la vida, ¿verdad? Pero son niños, son pacientes, son sujetos que después de adultos funcionan bien, o sea, funcionan bien, ¿ok? Muy bien. Vámonos con el parietal. El parietal tendríamos el giro poscentral. Y este giro poscentral, ¿qué importancia tiene? Aquí en el lóbulo parietal, el giro poscentral. La somestésica primaria. Exactamente, muy bien. Es el área somestésica primaria. Y aquí también hay otro homúnculo, ¿verdad? El homúnculo sensitivo de Penfield, donde ahora, al estimular aquí abajo, el paciente empieza a sentir como cosquilleo, hormigueo de la mitad de su cara, acá arriba de la mano, de la miembro superior, y hasta acá arriba de la pierna, y se dirige hacia la cara medial. Y es el homúnculo sensitivo de Penfield. ¿Qué característica tiene su cara del homúnculo sensitivo de Penfield? El motor tiene una lengüota. ¿Y el sensitivo? ¿Labios? Labios. ¿Manotas? Tiene unos labios grandototes, ¿verdad? Y después de mano, tiene una manota donde predomina ¿qué dedo? El índice. ¿Verdad? Por eso cuando queremos tocar algo, es con el índice, ¿verdad? Y hasta abajo estaría el pie, hasta arriba, mejor dicho, y también hay una representación de los genitales, porque los genitales tienen una sensibilidad también importante, que estarían hasta acá en la porción superior, también los genitales. Muy bien. ¿Qué áreas de Brodmann son en el giro postcentral? 3, 1, 2. 3, 1 y 3, 2. 1 y 2. Exactamente así, como franjas, ¿verdad? De adelante hacia atrás, 3, 1 y 2. Así las enumeró, no me vean tan feo, ¿sí? Así, ¿ok? Entonces, después vamos a tener que en el lobulillo parietal inferior hay dos áreas, que son las 5 y 7. ¿Qué importancia tienen estas áreas 5 y 7 que están en el lobulillo parietal superior? Somestésica secundaria. Fíjense, Asociación semestésica. Hematognosia. ¿Somestésica de asociación? de asociación somestésica, Héctor, ¿sí? Fíjense, usted comentó el área somestésica secundaria, ¿verdad, Héctor? Sí, doc. Okay. Fíjese, esa área
no la describió Brodmann y está oculta aquí, fíjese, aquí donde está el giro frontal, el giro poscentral, usted tendría que abrir la cisura lateral y ahí profundamente en la cisura lateral, en la porción de la cara inferior del giro postcentral, está el área, ¿sí? Somestésica secundaria. ¿Ok? Esa chiquitita. Y 5 y 7 son las áreas de asociación somestésica. Debería de ser de ese grupo, pero mejor. ¿Vale? ¿Sí, Fernando? Bueno, ok. Entonces, esta área de asociación somestésica 5 y 7, que es distinta al área de asociación secundaria somestésica, ¿verdad? Aquí es donde se almacena todos los recuerdos de lo que hemos tocado, lo que hemos sentido de dolor, ¿verdad? Es decir, ustedes saben que en esta área 3, 1 y 2, ahí se están proyectando las vías espinotalámica y la vía de grácil cuneiforme, con el lemnisco medio, que hace relevo en el tálamo, y la vía trigémino-talámica, que llevaba la sensibilidad general de la cabeza. ¿Sí? Entonces ya vamos armando nuestros rompecabezas, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí de la médula espinal, grácil y cuneiforme, que ascendían directos, llegaban a la médula oblongada, hacían conexión en el núcleo de grácil y cuneiforme, se decusaban y formaban el lemnisco medio. Y cuando vimos tálamo, dijimos que en el núcleo ventral, posterior, lateral, llega el lemnisco medio y espinotalámica. Y en el ventral posterior medial, llega trigémino talámica, que viene de la cabeza. Y de estos núcleos tálamo-corticales, fibras tálamo-corticales, ¿a dónde llegan? Al giro post central, donde está el homúnculo sensitivo de Penfield. Ya, entonces, ¿se dan cuenta cómo estamos ahí recordando? Ya después haremos una integración. ¿Sí? Ahorita estoy tratando de integrarlo lo posible, ¿sí? Pero ahí estamos integrando ya médula espinal, vías ascendentes, núcleos de grácil y cuneiforme en la médula oblongada, tálamo, ¿qué núcleos del tálamo? Y del tálamo, por el brazo posterior de la cápsula interna, las fibras tálamo-corticales llegando a esta porción. Y ahí digo, se hace consciente qué objeto estoy tocando y si tengo un dolor. Y entonces, en esta área 5 y 7, ahí, por ejemplo, en clínica utilizamos mucho una prueba en donde le digo al paciente que cierre los ojos y le pongo en su mano derecha un objeto fácilmente reconocible, que puede ser una llave. Y entonces le digo al paciente, el paciente la manipula con los ojos cerrados y empieza, fíjense, a mover sus articulaciones de los dedos para identificar la forma del objeto. Si se dan cuenta, ahí es propiocepción consciente, de tal manera que al manipular el objeto con su mano, está tratando de identificar la forma del objeto con el puro tacto. Después, con el tacto fino, puede percibir si tienen las ranuras, ¿verdad? Puede percibir qué tipo de material está formado, si es un metal, y él ya tiene almacenado, en este lobulillo parietal superior, área 5 y 7, ya tiene almacenado todas esas características y entonces el paciente las asocia. Toda esa sensación propioceptiva de manipular el objeto, hasta su peso, su contextura de metal, las características de superficie, si tiene ranuras, ¿verdad? Lo asocia y ya tiene almacenado allí y dice, es una llave. Magia, brujería, ¿verdad? Bueno, no. Esto quiere decir, tiene que ser un objeto. Si es un objeto que nunca ha tocado, que nunca ha manipulado, pues va a ser imposible que pueda efectivamente saber qué objeto es a través del tacto. Esto en medicina se llama estereognosia. Estereo viene de tercera dimensión, ¿verdad? Gnosis es conocimiento. Entonces la capacidad de estereognosia, que es reconocimiento de objetos a través del tacto, tiene que estar íntegra mi sensibilidad y mi propiocepción para que esa información que llega a mi área somestésica primaria se la pase a mi área de asociación somestésica y yo haga una asociación de lo que estoy percibiendo en ese momento
con la información que tengo almacenada en mi lobulillo parietal superior. Lo mismo sucede con el dolor. Es un paciente que a lo mejor tuvo un cálculo renal, que se fue por el uretero y es un dolor muy intenso, tipo cólico. Y el paciente 20 años después vuelve a tener el mismito dolor. ¿Y qué dice el paciente? Doctor, y el médico le preguntará, ¿que usted es médico? No, doctor, ya lo viví y le aseguro que estoy asociando ese dolor que tuve hace 20 años, que fue tan intenso, que quedó grabado en mi cerebro, quedó grabado en mi área 5 y 7 y lo estoy asociando con el dolor que tengo ahorita, doctor. Por eso tengo la seguridad que tengo un cólico renal, ureteral. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Por eso dicen que nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Lobulillo parietal inferior. El lobulillo parietal inferior se encuentra en las áreas 40 y 39. Que se dan cuenta, la 40 se relaciona con el giro supramarginal y la 39 con el giro angular. Este giro supramarginal, área 40, se va a extender hacia el lóbulo temporal en el giro temporal superior con el área 42. Perdón, con el área 22, perdón. Y esta área 40, junto con la 22, que está en el giro temporal superior, y la 40 en el giro supramarginal, forman un área muy importante. ¿Qué importancia tiene esta área? ¿Quién nos dice? ¿Comprensión del lenguaje? Exactamente, es el área de la comprensión verbal del lenguaje. Y esta área la describió un psiquiatra. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese psiquiatra? Wernicke. Exactamente, Wernicke. Así como había el área de Broca, que es el área del lenguaje, existe el área sensitiva del lenguaje o de comprensión del lenguaje, que es el área de Wernicke. Y entonces, fíjense, Wernicke era psiquiatra y lo que pasa es que le llegaba a pacientes que escuchaban perfectamente, pero no entendían. Es como si ahorita viniera un chino y nos hablara en su dialecto, lo estaríamos escuchando, pero no entendemos nada. Y esa es la característica de la afasia de Wernicke o afasia sensitiva del lenguaje, donde el paciente sí escucha, pero no entiende lo que escucha. ¿Ok? Se dice que también el supramarginal y angular es importante también para el cálculo mental, algo tan abstracto como los números, ¿verdad? Entonces dice 3 más 2 y decimos 5. Y sin decir si son 3 manzanas, más 2 manzanas son 5 manzanas. No, decimos 3 más 2 y decimos 5. Es algo tan abstracto que aquí es donde se realiza también parte de ese cálculo mental. Seguimos. En el giro temporal superior, voy a El cálculo, ¿qué área dijo? Están 41, 40 y 39, perdón. 40 y 39. Gracias. Ay, ¿por qué? Giro temporal superior. El giro temporal superior, vamos a tener que tiene aquí estas áreas. Aquí. Que es el área auditiva primaria. En el giro temporal superior. ¿Qué números de Broman son esta área auditiva primaria? 41 y 42. Exactamente, 41 y 42. Están haciendo conscientes los estímulos auditivos. Y después ya tienen que irse al área de Wernicke para darle una interpretación a esos sonidos que estamos escuchando si son palabras, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos el área 22, que es un área de asociación auditiva que forma parte del área de Wernicke,
junto con la 40. 22, el área de asociación auditiva, que se continúa con la de Wernicke. Esas son las importantes. En el occipital, rodeando a la cisura calcarina, se encuentra el área. ¿Qué área es esta? 17. 17 de Brodmann, exactamente. ¿Qué es el área? ¿Qué función tiene el área 17 que está ahí en el occipital? La primaria. La visual primaria. Y rodeándolo están el área 18 y 19, que son las áreas de asociación visual. Áreas de asociación visual. ¿Ahí vamos? Sí, doctor. Muy bien. Vámonos a la cara medial. Para ver la cara medial tengo que hacer un corte exactamente en la cisura que separa los dos hemisferios cerebrales. Y ustedes saben que en el fondo de esa cisura se encuentra una gran cantidad de fibras comisurales que comunican un hemisferio con otro. ¿Qué estructura es esa? El cuerpo calloso. Tenemos el cuerpo calloso. Lámina terminal, quiasma óptico, y vamos a poner la cara medial del hemisferio cerebral, ¿verdad? Voy a poner aquí mi cisura, o mi surco central, en su porción superior, que decíamos está a 1 centímetro por atrás de la mitad de la distancia entre el polo frontal y el polo occipital, 1 centímetro por atrás ahí. Entonces, cuerpo calloso. Y arriba del cuerpo calloso voy a tener un surco. ¿Qué surco es este? Del cíngulo. Surco del cíngulo. Exactamente. Aquí tengo el surco del cíngulo. Y este surco del cíngulo va a mandar unas ramas. Manda una rama por delante del surco central y manda otra rama por atrás del surco central. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman estas ramificaciones del surco del cíngulo? Paracentrales. Surco paracentral. El de adelante es el paracentral, muy bien. ¿Y el de atrás? Marginal. Final. Y hacia atrás, el surco del cíngulo se continúa como surco subparietal, ¿verdad? Bien. Vamos a colocar aquí un gran surco, que también lo encontramos en la cara medial, pero a pequeñito, pero aquí es muy grande. ¿Cómo se llama este surco muy profundo? Parieto occipital. Parieto occipital. Exactamente, es el surco parieto occipital, que se va a relacionar con este otro gran surco. ¿Qué surco estoy poniendo aquí? Surco calcarino. Calcarino, la cisura o surco calcarino. Muy bien. Fíjense, aquí está el lóbulo temporal continuándose con el occipital. Y ya estaría muy en relación con la cara inferior del lóbulo temporo-occipital. Este es temporal y este es occipital. ¿Sí? Voy a poner aquí el tálamo. Voy a poner aquí un giro. Está en el lóbulo temporal. Y que va a estar separado aquí por unos surcos. Ahorita abajo. ¡Ahorita bajamos! Entonces, ¿alguien recuerda cómo se llaman estos surcos que están en la cara inferior del temporal y occipital? ¿El surco colateral? Muy bien, tengo aquí el que está más medialmente, surco colateral, y el que está un poquito más lateral, más cerca del borde inferior, el surco Sí, occipitotemporal. temporo-occipital o occipitotemporal,
temporal o temporo-occipital. Sí, ahí está. Estos vamos a volver a ver en la cara inferior. De esa forma ya, con estos surcos que hemos puesto, desde el surco del cíngulo, con su rama paracentral, marginal y acabando el subparietal, con el gran surco o cisura parieto que está en la cara inferior, el colateral que es medial y el temporo occipital que es lateral, ya puedo delimitar varios giros. Entonces vamos a empezar con este. Este será el giro del Cíngulo. Cíngulo. que se llama circunvolución pericallosa. Muy bien. Después vamos a tener este giro, ¿cuál será? Frontal interno. Frontal medial. Frontal medial o interno. Frontal medial. Muy bien. Después tengo aquí, entre el paracentral, marginal y el cíngulo, ¿cómo se llamará este? Lobulillo. Exactamente, es el lobulillo paracentral. Después tengo este otro lóbulo. ¿Cómo se llama este lóbulo? Precuneo. Giro precúneo. Precuneo. Ajá. Precuneo, que antes se llamaba cuadrilátero, ¿verdad? Ahora es precuneo. Y entonces, entre la parieto occipital y la calcarina, se encuentra este lóbulo. Que es el lóbulo Cuneo triangular. que antes se llamaba triangular, porque tiene forma de triangulito. ¿Sí? Que está en el lóbulo occipital, ¿verdad? Lóbulo cúneo. Muy bien. Después, si me voy a la cara inferior, tengo primero este giro que está hacia el borde inferior, es decir, estaría en relación acá, ¿verdad? Al borde inferior, y se continúa ahí en la cara inferior. ¿Cómo se llama este giro? Occipital lateral. Exactamente, es el temporo occipital lateral. Después, más medialmente, el giro temporo occipital lateral, medial, perdón. Y después, el más medial, ahí en el lóbulo Para temporal, hipocampo. para hipocampo. Está en la cara inferior, ¿verdad? Ahora fíjense, este para hipocampo, cuando llega aquí a la altura de la rodilla del cuerpo calloso, está la rodilla del cuerpo calloso, vemos que una parte del parahipocampo se va por atrás de la rodilla y otra parte se va hacia el occipital. ¿Cómo se llama la que se va hacia arriba y se continúa el giro del cíngulo? Es el istmo o corteza. Ah, perdón, aquí me equivoqué, es esplenio, ¿no? Perdón, es esplenio del cuerpo calloso. Porque la rodilla está aquí adelante, ¿verdad? Y entonces también le llaman corteza retroesplenial. Entonces, istmo o corteza retroesplenial. Y la porción del parahipocampo que se va hacia el lóbulo occipital, ¿cómo se llama este giro? Es el giro lingual. Exactamente. Entonces, los labios o los bordes de la cisura calcarina, arriba lo forma el lóbulo cúneo y abajo el giro lingual. Si se dan cuenta, no está complejo esto. Doctor, ¿verdad? entonces el lóbulo precúneo se separa por el subparietal, por la cisura subparietal. Ajá. Vamos a decir que el precúneo hacia abajo lo limita el subparietal, hacia adelante el marginal y hacia atrás el parieto occipital. Esos serían los límites del precúneo, ¿verdad? Gracias. Ah, ¿por qué?
Vamos a ver la cara inferior. Entonces, al ver la cara inferior, tendríamos aquí la cara inferior del frontal. Y vamos a colocar aquí el temporal, continuando hacia atrás con el occipital. Vamos a poner el otro frontal, el temporal y el occipital. Es una cara inferior. Quiere decir que acá está el polo frontal, acá está el polo temporal y acá está el polo occipital. Y aquí como referencia vamos a poner la porción rostral del tallo cerebral, nuestro mesencéfalo. Alguien dirá, doctor, pues dibuje los cuerpos mamilares. Están los cuerpos mamilares. ¿Verdad? Estamos viendo la cara inferior. Muy bien. Y entonces aquí tengo la porción órbito-frontal del lóbulo frontal, que es el que se relaciona con el techo de la órbita. Y aquí voy a tener, miren, un surco, que así, que es el surco. ¿Alguien sabe cómo se llama? Olfatorio. Exactamente, es el surco olfatorio. ¿Por qué se llama surco olfatorio? Se relaciona con el bulbo. Exactamente, se relaciona con el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí podríamos el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio y hacia atrás dividiéndose en estría olfatoria lateral y septal o medial, ¿verdad? Ahí está bien. Quiere decir que aquí, a ver, estos puntitos, ¿qué representarían? La sustancia perforada. Exactamente la estancia perforada anterior. Qué padre, ¿verdad? Ahí vamos armando, ¿verdad? Vamos armando. Lateralmente al surco olfatorio se encuentra un surco que tiene forma de una letra H. Pues se llama el surco en H. Surco en H. Y entonces ya tengo los giros. Entonces tengo un giro que está ahí medial al surco olfatorio. ¿Cómo se llama este giro que se pone de color ¿Recto? verde? Recto. Giro recto. Y después lateralmente tengo los giros ¿qué? Orbitarios, ¿verdad? Que son el giro orbitario medial, lateral, anterior y posterior. Y todo eso forma el lóbulo orbitofrontal, que es una porción importante, que es nuestro freno, para no dejarnos llevar por nuestros impulsos, ¿verdad? Así. ¿Okay? No te pases este semáforo, no seas imprudente. La gente que es imprudente tiene afecciones de este lóbulo orbitofrontal, que en los pacientes adictos es de los más lesionados. Son los que, vamos a decir, tienen más disfunción. Por eso el sujeto se vuelve muy impulsivo y no mide las consecuencias de su consumo. Y sigue consumiendo a pesar de que le puede tocar, poner en riesgo su libertad y es capaz de robar con tal de conseguir el dinero e ir a consumir, ¿verdad? Y entonces este es orbitofrontal, que es el que va, ahora sí que nos va regulando nuestra escala de valores. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Sí? Muy bien. Después ya teníamos los otros que ya revisamos en la cara medial. Entonces tengo aquí estos surcos. Víctor, ¿y el giro olfateria? El giro, el olfatorio, ¿dice para olfatorio? Sí. ¿Cuál dice? ¿Cuál? Sí, ese. Ajá. Ese, fíjese que otra vez mi conexión de internet está muy mal, a ver si. A ver. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí.
Sí, doctor. ¿Sí me escuchan o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Está muy mal mi internet ahorita, otra vez. Ok, a ver. Entonces, fíjese que en nosotros, ¿sí? Este lobo ha funcionado gran parte. Ya veremos que el rinencéfalo se encuentra en esta zona, donde está el uncus, la corteza entorrinal. Pero ya propiamente tubérculo olfatorio no tenemos nosotros los seres humanos. ¿Sí, doctora? Sí, gracias. Ok. Bien, entonces vamos a ver cómo se llamarán estos surcos. Este surco, el que está lateral. Occipito temporal lateral. occipito temporal. Occipito temporal lateral. Ah, no, ¿verdad? Nada más occipito temporal. ¿Y este otro surco? Colateral. Colateral. Ya estamos viendo medialmente el colateral. Y entonces ya tengo mis 3 giros. Doctor, una duda ahí. ¿El Sí, surco colateral y el surco rinal están en el mismo surco? No sé si me Mire, expliqué. muy buena pregunta. Fíjese. El surco colateral hacia adelante se cambia de dirección, se hace medial y se llama surco rinal. Exactamente. Gracias, doctora. ¿Sí? Entonces el surco colateral hacia adelante se curva medialmente y se llama surco rinal porque se relaciona ahí con el bulbo olfatorio que vamos a ver que es parte del rinencéfalo. Muy bien. Entonces a través de estos 2 surcos tengo ya mis 3 giros, ¿verdad? Entonces vamos poniendo este giro, ¿cuál será? Temporo-occipital lateral. Temporo-occipital lateral. Después, Temporo-occipital. Temporo-occipital medial. temporo-occipital medial. Y después, Giro del parahipocampo. el par hipocampo, que es el que está poniendo rojo, que lo vemos en la cara medial, ¿verdad? Y este par hipocampo hacia adelante se continúa con lo que se llama la corteza entorrinal. Entorrinal. Ujú. Y medialmente a ella se encuentra un ganchito que se dirige hacia atrás, y medialmente. ¿Cómo se llama ese ganchito? Uncus. 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 Exactamente, uncus. ¿Ok? Ese sería el uncus. A ver, ya dejó de transmitir la pantalla.